Voces, plataforma de difusión cultural. Entre Voces, con Cheli O. Les agradecemos por acompañarnos en una emisión más de su programa Entre Voces. Nos encontramos en la Academia de Música Santa Cecilia, propiedad de nuestro invitado Gastón Lafourcade. Esta es la primera emisión, habrá dos, en la que nos va a deleitar con piezas al clavecín. Yo soy Cheli O y este es su programa Entre Voces. Comenzamos. Nos encontramos con nuestro invitado Gastón Lafourcade Valdenegro. Nació en Angol el 20 de julio de 1935. Es músico, clavecinista, organista, pianista y pedagogo chileno. Estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música de la Universidad de Chile. Debido al golpe de Estado, deja su país en septiembre. El golpe de Estado fue en septiembre de 1973, que lo obliga a dejar su país. En México continuó con la construcción y restauración de sus instrumentos. Trabajó en la UNAM tras volver de Rusia, donde estudió un posgrado de órgano y dirección. En 1987 llegó a Querétaro. Aquí se ha dedicado a la enseñanza y la promoción de la música, difusor y divulgador de la música barroca y constructor de clavecines y clavicordios en el estado de Querétaro. Es ampliamente reconocido en México y el extranjero por la gran cantidad de conciertos que ha ofrecido. Actualmente dirige su Academia de Música Santa Cecilia. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por difundir la cultura, ¿sí? No, pues es... Cosa que hace tanta falta. Claro, hace porque mucho. Los institutos de contracultura, de promoción de la cultura, siempre me equivoco y digo contra la cultura. ¿Por qué será? No sé, pero algo pasa. Bueno, a falta de clavecines, decide darse a la tarea de construirlos. Y aquí en su estudio cuenta con uno en particular que usted mismo construyó y que hace el cambio del teclado manualmente con la rodilla derecha. ¿Nos puede platicar de esta mecánica? Bueno, es una cosa un poco técnica que le puede interesar a los constructores o a los que se dedican al estudio del clavecín. Quizá me pudiera enfocar en otro aspecto si no les importa. No, claro, adelante. ¿Sí? Sí. Me defines como una persona que estudió piano y cosas. Yo a mí mismo me podría definir un poco como, bueno, soy músico de profesión y carpintero de pasión. Me gusta mucho el trabajo de la carpintería, de la ebanistería. Quizá por eso también, y obligado por la necesidad de contar con un instrumento que era muy difícil de conseguir en Chile en los años 70, cuando se hizo apremiante esta necesidad de contar con un clavecín. Entonces yo dirigía la Asociación de Organistas y Clavecinistas de Chile, que la habíamos formado un grupo de exalumnos del maestro Julio Perceval, quien fuera mi maestro de órgano, contrapunto y bueno, demás materias, qué sé. Y bueno, se me ocurrió la idea de, ya que no se podía conseguir o comprar un instrumento que era muy costoso y difícil de llevar a lo que los incas llamaban chilli, o sea, donde se acaba la tierra en el idioma incásico, ¿no? Una de las definiciones del nombre de Chile era algo así como chilli o algo así, que significaba en el idioma quechua, quechua, sí,
me confundo de repente con los aztecas, Ya. donde se acaba la tierra, que realmente se acaba en el Cabo de Hornos, ¿no? Y ahí empieza el mar de Drake, que bueno, ya me estoy saliendo por otro lado. El asunto es que empecé a trabajar en lo que era un gallinero de la casa de mi mamá. Y ahí monté un pequeño taller con herramientas, algunas bastante elementales, y empecé a trabajar en algo que dice, lo peor que puede pasar es que no suene el instrumento, que salga una defecio, quién sabe qué. Después de 2 años de intentos, de fracasos y de volver a rehacer cosas, salió un artefacto que parecía clavecín. Y sonaba bastante feo, debo confesar. No era, pero sonaba algo parecido a un clavecín. Continué intentando mejorarlo y al final ya sonaba bastante decorosamente. Pero en eso se viene el golpe fascista de Pinochet y los individuos tan peligrosos como yo que se dedicaban a la cultura tuvimos que emigrar. Claro. ¿Sí? Porque, bueno, estaba muy complicado el asunto. No voy a entrar en detalle. Y llegué a la tierra de Anáhuac, a esta región que un escritor bautizara como la región más transparente del aire, cosa que ya no es tanto, pero en fin, así la define Reyes, ¿cómo se llama? Carlos Fuentes. Sí, que se me fue el nombre. Sí, en su Reyes, novela. Carlos Fuentes. Bueno, unos dicen que es Carlos Fuentes y otros que es ¿cómo se llama? Bueno, en fin, así está la cosa. Y aquí seguí, bueno, me tuve que venir con lo que tenía puesto, que no era mucho, o sea, no podía hacer mucho. Y después de 1 año pude conseguir traer mi clavecín que había hecho en Chile. Muy bien, pues vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado. Vamos a nuestra cápsula literaria. Cápsula literaria. Entre voces con Cheli O. Clásicos vivos de la literatura hay muchos, pero pocos de ellos gozan del poder virósico y de contagio que tiene Don Quijote de la Mancha, novela a la vez fundante y clausuradora, entrada y salida de prácticamente todo lo que vino después, la gran obra de Cervantes, con un pie en los vetustos libros de caballería y otro en las playas del posmodernismo más experimental, no ha dejado de cabalgar durante 400 años. El comienzo es inequívocamente raro, único, novedoso y paradójicamente inolvidable, teniendo en cuenta que de lo que aquí se habla es de una primera línea que solo pide el consuelo del olvido. En un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, leemos luego de algunas notas preliminares y versos introductorios y nos decimos, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que una novela que no es otra cosa que una forma sublimada de la memoria arranque buscando el olvido? El caso del Quijote, sin embargo, es muy extraño y tratándose de una apología condena de la alucinación, ha sabido provocar comportamientos tan extremos como los de su protagonista, en muchos de los que se acercan y se acercaron y seguro se acercarán a sus páginas. Leo una carta del siempre patológico Ernest Hemingway, quien asegura que no tendría problema alguno en pelear 20 rounds con Cervantes en su propio Alcalá de Henares. Leo también que Jorge Luis Borges lo leyó por primera vez en inglés y que Anthony Burgess lo descubrió en catalán y que James Joyce en algún momento lo consideró como cimiento para su obra maestra, pero que finalmente optó por la Odisea por considerarla de una trama más épica y por lo tanto más digna de ser vulgarizada.
Y leo también al eterno infante terrible Martín Amis. No duda a la hora de clavarle una lanza al Quijote, definiéndolo como magistralmente, pero también imposible de leer. Comparable una de esas visitas del más insoportable y repetitivo y digestivo de tus parientes, y más una aglomeración que una antología de episodios. Amis justifica, pero no disculpa todo esto, llegando incluso a proponer incontables cortes y un hipotético, pero por favor inmediato y radical editing a cargo de un escritor latinoamericano. A mí sugiere a Carlos Fuentes, para así obtener un Quijote más oscuro, de acuerdo con el clima del milenio. Si el estilo de Don Quijote, como el de Juanjo, es decididamente antiheroico y fundamentado a la hora de la victoria perdedora, pensar en el Quijote como en una épica del fracaso, pero épica al fin, es la triste figura de un caballero como apología de la derrota, pero también como burla y alternativa a lo que ya comienza a ser incluso a principios del siglo XVII, la cultura del éxito. Pensar en el Quijote como en un libro triste pero gracioso y como en una novela profunda pero entretenida, a eso se refiere Milán Kundera, a este comienzo auspicioso de lo moderno, donde nada está del todo asentado, donde quedan atrás el blanco y el negro para que lleguen las tan gratificantes pero inquietantes hordas de grises. Cuando señala a Cervantes como padre de la gran novela europea, alguien que no pierde de vista la idea y la creencia que solo en lo entretenido pueden dirimirse las grandes cuestiones serias. No importa la hora de las transformaciones, ya sea en una aldea de La Mancha o en alguna parte de La Mancha, ya se trate de no recordar del todo o no tener deseo de recordar. Está visto que Don Quijote de la Mancha mantendrá siempre intacta su formidable potencia tóxica, su alto poder de contagio, sus buenos modales de virus maleducado. De ahí que a la altura del prólogo, antes de que se nos informe que quiere olvidar lo inolvidable, Cervantes nos dice a nosotros, desocupados lectores, que sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo, el más discreto que pudiera imaginarse. Y enseguida a la vuelta de la página, Cervantes, no me parece casual que su padre haya sido cirujano, libera sobre la tierra y los lectores y las bibliotecas la novela más tóxica e incurable jamás escrita, y es de lo quijotesco que se trata y pretenden tratar en estas páginas, de este variante, de este privilegio que desciende sobre ciertos nombres para convertirlos en un adjetivo kafkiano, feliniano, betlesco, picasiano, en deformación del apellido. Regresamos con nuestro invitado Gastón Lafourcade. Esta es la primera entrega de nuestro programa y nos estaba platicando de que tuvo que salir de su país debido al golpe de Estado de Pinochet. Así es. Bueno, llegué aquí, pues aquí me recibieron, me acogieron muy bien. Estuve un tiempo, después tuve que viajar a Moscú con una beca, luego volví, entré a la UNAM a dar clases de bajo cifrado y otras materias. Después me cansé de México y me vine a Querétaro. Sí. Por distintas razones. En fin, no quiero detallar mucho, pero ya quería yo estar en un lugar un poco más tranquilo. ¿Sí? Y monté mi taller allá en la calle Río Palacio, de aquí de esta ciudad. Bueno, me gustó Querétaro porque yo había venido aquí justamente enviado por la UNAM a dar un concierto en San Juan del Río. Oh, muy cerca. Ahí aquí fue el primer concierto que tuve con un flautista. Y ahí conocí al director de Bellas Artes y después ya ahí nos fuimos relacionando, ¿no? Y cuando decidí venirme ya tenía yo trabajo aquí, en el 87. ¿En la Universidad Autónoma? Sí, en la UASC, en Bellas Artes. Y fue interesante el trabajo porque
era un desafío. Bellas Artes realmente era una escuela que tenía un nivel muy bajo y era un desafío trabajar en esas condiciones. Tengo que mencionar que la máxima exponente cultural era la estudiantina, una actividad que está bien para una secundaria, pero no para una universidad. Yo propuse siempre, pero me tocó dar la clase ahí de música de cámara y piano también. Se formaron algunos alumnos, por lo menos uno de ellos ganó un premio nacional de piano en la ciudad de Jalapa y después se fue a Holanda y ahora es un pianista ya reconocido. Muy reconocido. Por lo menos ese chico, Juan Salvador Zurutuza, se llamaba. Bueno, no sé qué. Tiene muy presente a sus alumnos, eso es muy bueno. Y la música barroca, la poesía, la docencia y la construcción de barcos o de objetos de madera es su pasión. ¿Cuál es su pieza favorita y qué anécdota entre tantos conciertos recuerda con un cariño especial? Bueno, me es difícil decir cuál es mi pieza favorita, pero recuerdo algunas experiencias. La primera vez que escuché yo la obra La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, tenía yo alrededor de unos 10 u 11 años. Realmente me causó una impresión muy fuerte, muy grande. Y me la escuché completa. Dura 3 horas, ¿eh? Esa obra. Y luego otra obra que sí me fascinó también la primera vez que la escuché y las otras veces también. La Sinfonía 9 de Ludwig van Beethoven. Sí. No solamente el himno a la alegría, toda la sinfonía. Toda. Que Muy es bien. una maravilla de obra. Y nos comentan que le gusta mucho la poesía. ¿Nos comparte un pedacito de un poema? Hay un poema de los últimos que empieza, por lo menos un fragmento, dice: de cuando en cuando soy feliz, comenté a un sabio que me miró con indiferencia y me señaló mis errores. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Ay, qué Cultivo bonito. una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Ay, qué bonito. Eso es de José Martí. Pues le agradecemos por compartirnos esos poemas tan maravillosos. Nos vamos a nuestra pieza musical que nos va a compartir nuestro invitado Gastón Lafourcade. Yo soy Cheli y este es su programa Entre Voces. Hasta pronto. Las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach es una de las obras cumbres de su producción para instrumentos de tecla. En esta ocasión voy a tocar nada más el tema y una de las variaciones. Es una obra muy larga, muy compleja y creo que en este momento no, por cuestiones de tiempo no se podría tocar en su totalidad. Voy a tocar el tema, que es el aria muy bonita, y una de las variaciones, la variación número 2.